Ahí está, entonces, ¿y si se ve en la grabación? Sí, se ve. Ok. Bueno, pues prácticamente la vez pasada nos habíamos quedado en las regiones, ahorita dejen, pongo las presentaciones, porque nos habíamos quedado justamente en esta presentación, ¿Qué estamos con donde veíamos, no estábamos con destinación. creo que ya habíamos visto las diferentes porciones, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, bueno, acá me quedo en esta. Sí, me voy a quedar con estas. Ahorita me regreso a estas diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, creo que nos quedamos aquí, ¿no? Las diferencias funcionales de los hemisferios cerebrales que decíamos que. La clase pasada vimos el sistema óseo. No, pero el sistema, para terminar ya el sistema nervioso. Sí, no, creo que nos quedamos en esta de que lo que controlaba el hemisferio derecho era toda la parte izquierda del cuerpo y viceversa, ¿no? El lóbulo izquierdo controlaba toda la parte derecha, ¿no? Y de ahí, pues bueno, veíamos un poco de las estructuras. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco esto y ahorita vemos la parte de los neurotransmisores. Entonces ahí está, ¿no? El cerebro, que bueno, ya lo vieron la vez pasada en la disección, en el laboratorio, que decíamos que se va a dividir en lóbulos, ¿sí? Lóbulo frontal, los lóbulos parietales, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y por debajo está el cerebelo, ¿no? Ese nombre significa cerebro pequeño. Entonces, así está conformado, y bueno, está conformado por dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿sí? Que como vemos en esta diapositiva, veríamos que prácticamente el hemisferio derecho es el que se va a encargar de recibir las señales somáticas desde toda la parte del cuerpo de la mitad izquierda. Esto se va a encargar el lóbulo derecho. Y el lóbulo izquierdo va a hacer lo contrario, no va a recibir las señales sensitivas somáticas desde los músculos o toda la parte derecha del cuerpo. Entonces aquí es donde se cruzan, y decíamos que se cruzan las fibras pues justamente a nivel del cuerpo calloso, que era la comisura de mayor tamaño, ¿no? La que ustedes pudieron apreciar, que además une a los dos hemisferios cerebrales. Además decíamos que el hemisferio derecho tiene funciones bastante específicas, o se ha encontrado que tiene funciones bastante específicas, como por ejemplo el conocimiento musical y artístico, que aquí podemos ver, todo lo que es el sentido espacio y patrones de percepción también está dada más hacia lo que es el hemisferio derecho, reconocimiento de rostros también, ¿sí? Contenido emocional de las expresiones faciales también están dadas por el hemisferio derecho. Vemos que aquí es donde se genera el contenido del lenguaje, ¿sí? El contenido emocional del lenguaje, las imágenes mentales, ¿sí? Para relacionar relaciones espaciales, identifica y discrimina diferentes olores también. El lado izquierdo, o el hemisferio izquierdo, está más relacionado con lo que es el razonamiento, habilidades numéricas y científicas, ¿sí? La capacidad para utilizar y comprender el lenguaje, todo lo que es el lenguaje escrito y hablado está más relacionado con el hemisferio izquierdo. Entonces de aquí que, pues bueno, cada área tiene como sus principales funciones en específico, ¿no? Entonces de aquí vemos esto, ahí tendrían algunas regiones. Pues bueno, es un corte coronal del cerebro, en el cual, pues bueno, ya lo vieron en el laboratorio, ven la corteza cerebral dada por una sustancia gris o materia gris, la materia blanca, y en realidad, bueno, pues ya se habrán dado cuenta que pues no, al momento de hacer los cortes no es como tan fácil identificar las regiones, ¿no? Pero si utilizáramos tinciones especiales, podríamos identificar varios de estos núcleos, ¿sí? Hablando de núcleos, nos referimos a grupos de neuronas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del núcleo neuronal, nos referimos a un grupo de neuronas, ¿sí? Cuando hablamos del núcleo celular, hablamos del núcleo
de la neurona en forma individual, ¿sí? Para no confundirnos. Y les digo esto porque, digamos, a nivel del mesencéfalo, en mi caso trabajo con un núcleo que se llama núcleo del RAFE, y es todo un núcleo, todo un grupo de neuronas que su principal función es la de la secreción de serotonina, que es un neurotransmisor, que es el neurotransmisor del confort, ¿no? Del bienestar. Entonces, este grupo de neuronas, o este núcleo que se llama núcleo del RAFE, su principal función es la de estar secretando serotonina, para que pues, el organismo se sienta en bienestar, ¿no? Porque por ahí dicen que el chocolate incluso hace que se libere serotonina, ¿no? Y que por eso pues, es tan placentero comer chocolate, ¿no? Entonces, precisamente porque está relacionado, y justamente este núcleo es donde se encuentra la mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas, ¿no? Por eso hago un poco la aclaración de lo que es un núcleo neuronal, ¿sí? Hablando de un grupo de neuronas, y el núcleo celular de la neurona, ¿sí? Que es el núcleo que tiene todas las células, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí estarían estos núcleos que, bueno, les digo así a simple vista, pues no se pueden ver, pero sí con algunas funciones es posible identificarlos. Y bueno, la médula espinal, que ya lo habíamos visto, que está formado por diferentes nervios que se llaman nervios espinales o nervios raquídeos. Si se dan cuenta, estos van a estar relacionados pues, con el número de vértebras que se encuentran a nivel de la columna vertebral o raquis, ¿sí? Es decir, pues van a haber en total 31 pares de nervios raquídeos, a diferencia de tener cráneo que eran 12 pares de nervios craneales. A nivel de la columna vertebral son 12 pares de nervios raquídeos, pero recuerden que decíamos que en el recién nacido, bueno, desde el periodo fetal, la columna vertebral va a ubicarse prácticamente hasta las vértebras coxígeas. Y conforme va avanzando la edad del bebé, esta médula espinal se va desplazando, ¿sí? Para que en el adulto quede a nivel de la lumbar 2. Entonces, todas estas raíces que vemos se insertan en la dura madre de las vértebras donde se encuentran ubicadas. Entonces, si durante la vida fetal estos nervios coxígeos o el nervio coxígeo se insertó en la dura madre de la vértebra coxígea donde se encontraba, pues al irse desplazando también van creciendo estos nervios. Por eso es que se forma lo que le llaman la cauda equina o cola de caballo, ¿sí? Porque se sigue creciendo, mientras se va desplazando la médula también van creciendo estos pares de nervios raquídeos. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco de las funciones. Y habíamos visto las meninges, ¿no? Las meninges que son esas capas que van a rodear al sistema nervioso. En el caso del cerebro, la que ustedes identificaron era la pia madre, que era la que estaba en contacto con el cerebro, ¿sí? Y que ahí veían incluso la llegada de los vasos sanguíneos. Ahí es donde van a llegar o va a estar la barrera hematoencefálica. Decíamos que los vasos sanguíneos no penetran al sistema nervioso porque la sangre es neurotóxica, entonces lo que haría es pues, matar todas las neuronas que se encuentran en esta región. Entonces por eso es que ahí se forma la barrera hematoencefálica, que es una barrera selectiva. Permite solo el paso de algunas sustancias y la salida de algunas sustancias para que el cerebro se conserve en condiciones ideales. Al igual pasa en la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, que bueno, ya vimos, la sustancia gris se encuentra en el centro, la sustancia blanca en la periferia. La que está en contacto, esta capa que está en contacto con la médula espinal es la pia madre. Luego esta, que bueno, se ve borroso, pero aquí se ve, ya la verán en la presentación. Esta es la aracnoides, ¿sí? Y entre esta y esta está el espacio subaracnoide, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y en contacto con el hueso, ¿sí? Va a estar la dura madre, que sería esta que vemos en color verde. Esa sería la dura madre. Entonces acá en contacto con la vértebra estaría la dura madre, luego la aracnoides y después la pia madre en contacto con la médula espinal. Y recuerden que aquí veríamos, ¿sí? En este caso, acá estaría la parte alar. Recuerden las placas alares, ¿sí? Que veíamos, que se encuentran a nivel de la espalda, ¿no? Si lo tomáramos como referencia en la parte posterior, acá está la apófisis
espinosa de las vértebras. Entonces las placas alares que contienen grupos de neuronas de tipo sensitivas, ¿sí? Las placas basales, que se encuentran en el nivel anterior, estarían formadas por neuronas de tipo motor. Y si se dan cuenta, estas se unen, ¿sí? Sus raíces de estas neuronas se van a reunir o van a formarse en un ganglio, que le llaman ganglio espinal, ¿sí? Acá van a ser las vías de llegada, ¿sí? Por parte de la, si lo vemos aquí, son vías de llegada, por eso estas son neuronas aferentes, y acá son vías de salida, ¿sí? Porque son neuronas motoras, ¿sí? Son las que van a ejercer los movimientos del cuerpo o de las diferentes porciones. Y aquí los veríamos, ¿sí? Aquí decíamos que se relacionan con el número de vértebras, ¿de acuerdo? Entonces aquí veríamos las cervicales, ¿sí? Que son 8 pares craneales, las torácicas que se relacionan a cada una a las vértebras torácicas, que son 12, y así sucesivamente hasta las sacras, ¿sí? Que son 5, y bueno, ya lo veremos en el caso de los huesos, que son la fusión de 5 vértebras, entonces cada uno tiene su propia raíz. Y el coxis, que el coxis, aunque son la fusión de 4 vértebras coxígeas, pues solo tiene una raíz de nervios espinales o raquídeos. En total son 31 pares de nervios raquídeos, ¿sí? Esto es bueno como resumen porque ya lo habíamos estado viendo. Acá nuevamente, ¿sí? Acá las vías aferentes, que son neuronas de tipo sensitivas, las eferentes, entonces estas son vías de llegada, estas son vías de salida y su respectivo ganglio espinal, ¿sí? Aquí la materia gris, la materia blanca, que a diferencia del encéfalo o del cerebro, está la sustancia gris afuera y la sustancia blanca en el centro. Luego aquí vemos los sistemas, el sistema nervioso periférico, que ahorita ya vamos a profundizar un poquito más en que recuerden que bueno, el sistema nervioso, ahorita lo vemos, el sistema nervioso estaba dado por un sistema nervioso central, que es todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Dentro del cual va a estar el sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso autónomo, que proviene de ese sistema nervioso periférico, se va a dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ese sistema nervioso simpático también le denominan sistema nervioso adrenérgico y se va a activar en periodos de estrés, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático o adrenérgico se va a activar en periodos de estrés. Y el parasimpático lo que hace es retornar al cuerpo a su estado normal. Entonces va a ser lo contrario del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y acá vemos un poco de los nervios espinales. Entonces, bueno, ahí los vemos, ahorita lo profundizamos. Los pares de nervios craneales, que ya también ya los estuvimos observando, esta imagen incluso es la que veíamos en la presentación. Aquí los pares los nervios espinales, ¿sí? Decíamos que son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coxígeo, ¿de acuerdo? Entonces son 31 pares de nervios craneales. Aquí está un poco de la distribución. ¿Y por qué es importante esta distribución? Porque justamente a nivel de estos nervios espinales está una parte que es la parte sensitiva, que es la de la piel, que es lo que se le conoce como dermatomas. Y estos dermatomas, si se dan cuenta, están distribuidos a lo largo de la piel, que son los que van a llevar información del ambiente, información sensorial, de si nos quemamos o si nos pinchamos alguna región del cuerpo, pues esto va a encargarse de la región sensitiva de la piel. Esta es la parte anterior y la parte posterior. Y si se dan cuenta, toda esta región está dada, o quien se encarga de la percepción de las señales externas, ¿sí? Del cuerpo, son los nervios raquídeos, los cervicales. Si se dan cuenta, aquí están
en color café, en color rojizo. Estaríamos viendo los nervios cervicales, estos pares de nervios raquídeos espinales, ¿sí? Todos estos se comunican con los diferentes nervios cervicales, ¿sí? Acá toda esta región que vemos, aquí recuerden la posición anatómica, toda esta región, el tórax, parte del brazo y antebrazo, está dado por los pares de nervios torácicos, ¿sí? Acá estaríamos viendo toda la región del miembro inferior, ¿sí? La parte anterior del miembro inferior, ¿sí? Hasta el pie, está dado por los nervios espinales lumbares, ¿sí? Entonces, por aquí estaría la médula espinal. Y el color azul, ¿sí? La parte posterior estaría dado, todas las señales que recibe, estaría dado por los nervios espinales sacros, ¿sí? Entonces vemos cómo es importante porque con base a estos dermatomas nosotros podemos proveer al sistema nervioso de la información sensitiva que hay en nuestro exterior. ¿De acuerdo? Y ahorita lo vemos con más detalle. Y bueno, pues estos que son los ganglios, que son los que se encuentran justamente a los lados de cada uno de estos nervios espinales, ¿sí? Recuerden, veíamos la médula espinal y su respectivo ganglio, que tiene que ver con funciones, como ya habíamos visto, del sistema nervioso autónomo, como es el latido cardíaco, ¿sí? La respiración, ¿sí? Algunas funciones metabólicas como la digestión, todos esos procesos, ¿sí? La salivación, la apertura o cierre de la pupila, todo eso tiene que ver, la micción, ¿sí? Defecación, todas estas cosas están involucradas con el sistema nervioso simpático y parasimpático, justamente pues, bueno, con relación a estos ganglios que son importantes. Entonces, ahorita vamos a ver entonces ya lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, ahorita vemos esto, que son los lóbulos del cerebro, los dermatomas. Pero una vez cerrado la otra presentación, bueno, ahorita sigo con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, aquí lo vemos, ahorita que detecte aquí lo vemos, el sistema nervioso autónomo, que decíamos que se va a dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático. Y está relacionado con el sistema nervioso periférico. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos órganos que están relacionados al sistema nervioso tanto simpático como parasimpático. Por ejemplo, los ojos, las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el estómago, lo que son las glándulas anexas del sistema digestivo, el sistema digestivo en general, la vejiga, ¿sí? Las gónadas también, y bueno, algunas otras estructuras. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver las funciones de cada uno de estos. Entonces, bueno, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ya mencioné, es el sistema que va a relacionarse, como su nombre lo dice, con las funciones o las acciones involuntarias, es decir, nosotros no lo podemos controlar. Entonces, bueno, se va a encargar de recibir información de las vísceras, del medio interno, para actuar sobre sus músculos, sobre sus glándulas para secretar algún tipo de ya sea hormona o alguna sustancia, como en el caso de las glándulas exócrinas, el sudor o el jugo pancreático, todo esto. Y también actúa a nivel de pulmones y vasos sanguíneos, precisamente porque puede que se requiera mayor aporte de sangre o menor aporte de sangre, dependiendo de la situación en la que se encuentre, ¿sí? Entonces vemos que la mayoría de las acciones que controla son involuntarias, por eso es que se llama autónomo. Y bueno, pues la respiración puede actuar junto con las acciones conscientes. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, que aunque se mueve de forma involuntaria, de repente pues nosotros podemos aguantar la respiración por un breve momento, y bueno, pues este momento pues dejan los pulmones
moverse, y después pues ya otra vez sigue con sus funciones autónomas, ¿no? Como tal. Por eso es que menciona que en algunos casos, como la respiración, puede actuar con acciones conscientes, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver el sistema nervioso simpático, que aquí es donde justamente entran estos 23 ganglios que se encuentran asociados a su respectivo ganglio cervical o ganglio raquídeo, a su respectivo nervio cervical o nervio raquídeo o nervio raquídeo, ¿sí? Que era los que veíamos, que están situados uno a cada lado de estos nervios raquídeos, ¿sí? Estos se van a encontrar a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Y vemos que pues, prácticamente tienen que ver con la respiración, la circulación, las secreciones, ¿sí? Y las funciones de nutrición. Por eso es que aquí está involucrado también el sistema digestivo, ¿sí? Y este sistema nervioso simpático adrenérgico, como ya había mencionado, está implicado en actividades que va a requerir gasto de energía. ¿Cuál es la principal fuente de energía? En este caso, pues es la glucosa, ¿no? Por eso es que veíamos que, bueno, ahorita lo vamos a ver, que en algunos casos va a liberar glucosa, y ya en el caso del parasimpático, que se encarga de retornar al organismo a la normalidad, se va a encargar de otra vez generar glucosa para tener otra vez esas reservas de energía, ¿sí? Esto ya lo mencioné, que se es llamado también sistema adrenérgico, y dijimos que se activa para reaccionar ante situaciones de estrés, ¿sí? Eso ya lo habíamos mencionado. Las funciones de este sistema nervioso simpático es la circulación y la respiración. Dijimos que se activa en momentos de alerta, a veces cuando uno va caminando, de repente le sale ladrando un perro, se activa en inmediato este sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace? Pues bueno, que se active la respiración, que los vasos sanguíneos se dilaten para mandar más flujo de sangre a todos los órganos, ¿sí? Por tanto, aumenta la respiración cardíaca, ¿sí? Precisamente por esa descarga adrenérgica. Entonces, pues es lo que dice aquí. La estimulación adrenérgica va a producir un aumento en el gasto cardíaco, broncodilatación, es decir, que los pulmones se expanden más precisamente para mandar mayor cantidades de oxígeno a la sangre, pero a su vez se van a inhibir las secreciones gastrointestinales, es decir, se requiere preparar al cuerpo para un estado de emergencia, y entonces las funciones de digestión y eso pues pasan al segundo término, ¿sí? Entonces por eso es que aquí lo importante es preservar el individuo, preservarse como tal, y las funciones digestivas pues bueno, ya quedan en segundo plano, ¿no? Entonces por eso dice que se inhiben las secreciones gastrointestinales y se va a estimular el metabolismo en general, precisamente para esa descarga de energía que mencionábamos. Justamente lo que mencionaba, precisamente para la preservación del organismo, y se va a activar de forma rápida y muy efectiva a una respuesta a estímulos exteriores que en este caso puedan amenazar la integridad del individuo, ¿sí? Entonces aquí se activa el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario del sistema nervioso simpático. Vemos que, a diferencia del otro, que se originaban a partir de los 23 pares de nervios espinales, va a abarcar algunos pares de nervios craneales, como el motor ocular común, el facial, el glosofaringio y el vago, que recuerden que estos se van a encontrar a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? A nivel del bulbo raquídeo se encuentran esos pares craneales, pero también de la médula espinal, ¿sí? A nivel de la médula espinal, los que se encuentran a nivel de la sacra 2 a sacra 4, ¿sí? Se encuentran estas raíces. Y sistema nervioso parasimpático, como aquí dice, se encarga de la producción y restablecimiento de la energía corporal que se utilizó cuando se activó el sistema nervioso simpático.
aquí nos vemos las funciones. Entonces aquí va a aumentar o va a originar un aumento de las secreciones, ¿sí? Precisamente para aumentar también esas reservas de energía que se utilizó. Por lo tanto, va a haber un aumento o una conservación de la energía utilizada. Entonces vemos que la estimulación de ese sistema nervioso parasimpático va a disminuir. Recuerden, el simpático aumentó la frecuencia cardíaca, este va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a haber broncodilatación, ya también los pulmones ya no se expanden tanto, va a haber broncodilatación, vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se van a disminuir, ¿sí? Y también aquí vemos la velocidad de conducción auriculoventricular, refiriéndonos al flujo de sangre en el corazón. Y bueno, algunos signos de descarga parasimpática que son los que van a retornar al organismo a la normalidad después de un susto, por ejemplo, pues algunos efectos son náuseas, vómitos, movimientos intestinales, precisamente porque se activan otra vez las funciones intestinales. Entonces, movimientos intestinales, ¿sí? Eneuresis y defecación. Esto tiene que ver, pues obviamente, con la nutrición y con la defecación. Y bueno, aquí vemos ya para prácticamente terminar estas dos, un poco de los efectos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando se da esta descarga adrenérgica a nivel del sistema simpático adrenérgico, vemos que hay dilatación de pupila, ¿sí? Vemos que hay inhibición de secreciones principalmente salivales, de las glándulas salivales. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, decíamos, ¿sí? Por lo tanto, también va a haber una broncodilatación, es decir, los pulmones también se van a expandir, ¿sí? Para mandar más oxígeno al cuerpo, ¿sí? Va a disminuir las glándulas digestivas y todo el tracto digestivo, ¿sí? Entonces va a disminuir, por lo tanto, la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? Son esos movimientos que tiene el tubo digestivo para llevar el bolo alimenticio de un sitio a otro. Eso se le llama peristalsis, ¿sí? Entonces disminuyen los movimientos peristálticos. Y es lo que hace que, pues, digamos, si ingerimos un alimento, pues vaya de la boca, digamos, hasta el estómago, ¿sí? O incluso que si estuviéramos de cabeza y tomáramos agua, estos movimientos peristálticos harían que, en contra de la gravedad, subiera el agua hacia el estómago, precisamente por estos movimientos que hace o esos movimientos peristálticos que se llevan a cabo a nivel del tubo digestivo. Y bueno, pues algunas funciones también, pues que se relaja la vejiga. Por el contrario, el sistema parasimpático lo que va a hacer es tener efectos sobre el control de la pupila. Si acá se dilató, pues bueno, acá se va a contraer. Va a haber un aumento de la salivación, de las glándulas salivales. Va a disminuir entonces la frecuencia cardíaca, por lo tanto también va a haber una vasoconstricción. Los vasos se empiezan a hacer más pequeños otra vez para mandar menos cantidades de sangre. Va a haber broncoconstricción, ¿sí? También los pulmones dejan ya no se expanden tanto como en la descarga adrenérgica. Va a estimular las secreciones del tubo digestivo, ¿sí? Tanto en el estómago como en el tubo digestivo, y también va a aumentar a nivel del hígado las concentraciones de glucosa, precisamente porque dijimos que va a retornar o va a recuperar esa energía que se utilizó cuando se activó el sistema nervioso simpático. Y en este caso lo que hace es contraer la vejiga, ¿sí? Por eso hablábamos hace un rato de algunos efectos que tiene, pues también es la micción, precisamente porque se llega a contraer la vejiga. Entonces son estos algunos de los efectos que causa ese sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simpático y parasimpático. Entonces, y ya prácticamente para terminar, estaríamos viendo parte de lo que es los neurotransmisores, ¿sí? Que apenas me di cuenta que creo que no los habíamos mencionado. Pero entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí?
Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco de los neurotransmisores. Ya habíamos visto algunas de las estructuras del sistema nervioso, en los cuales está el cuerpo neuronal o soma, su núcleo celular, las dendritas, el axón, ¿sí? Sus terminales axónicas y los botones sinápticos, ¿sí? Y vemos que el axón va a estar recubierto por una vaina de mielina. A nivel del sistema nervioso central, la célula, los oligodendrocitos son los que se encargan de la mielinización de estos axones. Y en el caso del sistema nervioso periférico, son unas células que se llaman células de Schwann, ¿sí? Que también tiene la función de mielinizar. Y va a actuar como un aislante en la conducción del impulso nervioso. Eso es importante porque recuerden que aquí van a ser impulsos eléctricos. Entonces, si se chocara un axón con otro axón, pues estaría como haciendo corto, ¿no? Por eso es que es necesario esta mielinización. Y justamente en la esclerosis múltiple, ¿sí? La vaina de mielina, pues prácticamente se empieza a destruir. Entonces empieza a haber destrucción de esta vaina de mielina, cicatrización, y entonces por eso es que pues, se van perdiendo funciones tanto sensitivas como motoras, ¿no? Entonces por eso es que lo ponemos como ejemplo. Y bueno, ya verán ahora en la tarea que les dejé a sus compañeros de la otra sección del grupo, ahora que les toca a ustedes estar en casa. Esta película de Lorenzo pues habla justamente de algunos de estos procesos en los cuales pues, la mielina o estas neuronas no se mielinizan, y bueno, algunos de los efectos que puede causar la falta de mielina a nivel del organismo, ¿no? Entonces, bueno, espero que generalmente se las ponemos aquí en el aula, pero bueno, pues ahora la tienen de tarea junto con el ensayo que no abarque más de 2 cuartillas, ¿no? Es un ensayo bastante breve. Me interesa que pues, vean un poco de la función, la importancia del sistema nervioso y de todas estas funciones y la ausencia de alguna de estas estructuras lo que puede causar, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa que vean esa película. Y bueno, pues ahorita hablar de los neurotransmisores, porque también son importantes estos neurotransmisores. Aquí vemos el impulso nervioso que va, dijimos, desde el soma hacia los botones sinápticos. En este caso, esta es una neurona motora, como ya podrán ver. Aquí está el soma, el núcleo celular, las dendritas. ¿Y cómo va pasando el impulso nervioso? Justamente por estos que son los nódulos de Ranvier, ¿sí? Si fuera una sola mielina la que estuviera alrededor de esto, el impulso nervioso sería más lento. Entonces la presencia de estos nodos de Ranvier hace que el salto sea con mayor rapidez, ¿sí? Pues que el impulso nervioso sea con mayor rapidez. Si se dan cuenta, llega aquí a las terminales axónicas y aquí están los botones sinápticos. Estos botones sinápticos van a liberar sustancias llamadas neurotransmisores. En el caso del músculo esquelético, ¿sí? Que permite que nos movamos, el principal neurotransmisor de la contracción es la acetilcolina. Entonces, aquí estaría llegando el impulso nervioso y al llegar aquí se estaría liberando acetilcolina para que la fibra muscular se contraiga. ¿Sí? Entonces, esta sería una placa motora, ¿de acuerdo? Así sería como se llevaría a cabo este impulso nervioso, ¿sí? Entonces aquí es donde hablamos ya de la sinapsis, ¿sí? Aquí la sinapsis es justamente la comunicación que hay, ya sea con una neurona o con otra neurona, a partir de estos botones sinápticos, ¿sí? Se liberan estas sustancias químicas llamados neurotransmisores, ¿sí? Y estos van a estar navegando a través del salto sináptico, que eran los que estábamos viendo ahorita en el esquemita que veíamos. Entonces, aquí es donde la otra neurona, o la placa motora, o la glándula donde va a tener su efecto, va a tener receptores a estos neurotransmisores. Entonces, ¿recuerdan cuando veíamos el efecto hormona receptor, que era un efecto de llave cerradura para que tuviera su efecto? Aquí también
Los neurotransmisores, ¿sí? Es la hormona, ¿sí? Y la otra hormona o la placa motora tendría receptores a ese neurotransmisor en específico. ¿Para qué? Para que tenga su efecto deseado. ¿Sí? Aquí lo vemos. Aquí vemos una neurona, acá vemos otra neurona, el axón, las terminales axónicas, y estos de aquí serían estos de acá, serían los botones sinápticos. Aquí dentro de estos botones sinápticos estarían pequeñas vesículas que contienen los neurotransmisores y que cuando llega aquí el impulso nervioso se liberan y entonces acá estarían los receptores a estos neurotransmisores. Entonces se libera el neurotransmisor, se une a la siguiente neurona, a sus dendritas, las dendritas estarían los receptores, se unen y entonces mandaría la señal hacia la siguiente neurona, o si aquí fuera una placa motora, hacia la placa motora para que se lleve a cabo la contracción muscular. Entonces acá la sinapsis sería neurona o neurona 2 con una fibra muscular que sería la placa motora, para que se pueda llevar la contracción muscular. ¿Sí? Aquí lo vemos en este esquema. Aquí están el botón sináptico, que sería a partir de las terminales axónicas, estas vesículas que contienen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son liberados, ¿sí? Y captados por los receptores de la siguiente neurona o de la glándula o de la fibra muscular, ¿sí? Entonces ahí tendría sus receptores para que tenga entonces su efecto deseado. Entonces aquí ya vemos lo de la sinapsis, en el cual el neurotransmisor actúa como una pequeña llave, el receptor como una cerradura, ¿sí? Y gracias a esto se puede llevar a cabo la comunicación neurona a neurona. Eso es importante. La gran mayoría de estos neurotransmisores son excitatorios, ¿sí? Es decir, van a excitar a la siguiente neurona. Pero también existen algunos neurotransmisores inhibitorios, que ahorita vamos a hablar un poco más de estos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, estos inhibitorios hacen más difícil que los neurotransmisores excitatorios tengan su efecto. Incluso, pues bueno, en algunas enfermedades hacen sustancias parecidas a estos neurotransmisores para que ocupen sus receptores y entonces no tenga un efecto contrario, ¿no? Por ejemplo, que hubiera exceso de producción de un neurotransmisor, entonces se hace una molécula que ocupe los lugares o los sitios donde se va a unir, y entonces aunque haya exceso de ese neurotransmisor, pues no se puede unir y por lo tanto disminuye su efecto en el individuo. Ahorita lo mencionamos un poco. Aquí lo de la ley del todo o nada, que bueno, es el concepto de funcionamiento de las neuronas, es decir, o se activa o está en reposo, ¿sí? Esta neurona o está activa o está en reposo, ¿sí? Y se dice que no se pueden tener dos impulsos nerviosos al mismo tiempo, ¿sí? Por eso muchos cuando inyectaban daban una nalgada, entonces ya se generaba ahí el impulso nervioso y cuando inyectaban pues ya no se sentía la aguja, ¿no? Porque pues, precisamente o está activa o inactiva y sí requiere un proceso de recuperación. Entonces no podía haber dos impulsos nerviosos. Y bueno, también pues un poco en los que se trató, dice que es muy doloroso, pero pues sí, al estar generando un mismo impulso nervioso durante tiempos repetidos, pues no permite que haya esa recuperación de esa neurona y por lo tanto, pues bueno, se va perdiendo de cierto modo poco de la sensibilidad, ¿no? Precisamente por esta ley del todo o nada que dice que puede o debe estar o activa o en reposo. Entonces, bueno, ya vimos lo de la sinapsis, lo de los neurotransmisores, que son sustancias que van a enviar mensajes. Estos que bueno, van a tener mensajes excitatorios, ¿sí? Que lo que hacen es que la secreción química va a hacer que tenga su efecto excitatorio en la siguiente neurona. Mensajes inhibitorios, es decir, que se inactive, o de reabsorción, es decir, si no se utilizaron estos neurotransmisores, estos se reabsorben o se vuelven a realmacenar para que sean liberados cuando se requieran.
Acá, bueno, esto es lo de los tipos de neuronas, ¿sí? Allá vimos que hay neuronas de tipo sensorial, ya vimos la ubicación, las neuronas de tipo motora, que también ya las vimos, y las interneuronas, que también ya habíamos mencionado, que son neuronas que van a comunicar ya sea una neurona sensorial con una neurona motora. Entonces está entre estas dos, o una neurona con una placa motora. Entonces, bueno, vemos que son estas interneuronas las que también sirven ahí como medio de comunicación entre una neurona y otra. Bueno, eso sería, según esta la parte teórica. Y entonces ya ver lo de los neurotransmisores, ¿sí? Que dijimos que son sustancias químicas cuya función es llevar mensajes y comunicar a las neuronas entre sí. Esto, bueno, ya lo habíamos visto. Ya lo había mencionado. Bueno, pues sí, que es capaz de alterar el funcionamiento de otras células de manera breve o durable, dependiendo del neurotransmisor, ¿sí? Que necesita de sus receptores específicos para que tenga su efecto. Y pues bueno, van a estar involucrados en el intercambio de información. Y entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco de estos neurotransmisores. Algunas de las funciones importantes de estos neurotransmisores están en la contracción, como ya habíamos dicho, en el caso de una célula muscular, la secreción a nivel glandular, también tiene efectos estos neurotransmisores, o de excitación o inhibición en la comunicación neurona-neurona. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de estos neurotransmisores. Por ejemplo, este que es la acetilcolina, que ya había mencionado que está involucrado en la contracción muscular. Entonces, si está involucrado en la contracción muscular, hablamos de un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Entonces, este neurotransmisor va a ser liberado en el sistema nervioso periférico y se va a liberar por las neuronas de tipo motora. Recuerden que estas neuronas motoras son eferentes, van desde la médula espinal hacia las fibras musculares, ¿sí? Entonces, en los botones terminales o botones sinápticos se va a liberar este neurotransmisor. ¿Y qué va a hacer en la fibra muscular esquelética? Pues que se contraiga, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Esto, bueno, a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, vemos que también hay neuronas o grupos neuronales, por ejemplo, este grupo de Meynert, que se encuentra a nivel del lóbulo frontal hasta regiones hipocampales. Entonces, bueno, acá también tiene algunas otras funciones. Ahorita vamos a ver la función de la acetilcolina, dijimos a nivel muscular, pero también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bueno, aquí vemos un poco de estas regiones. Acá estaría volviendo el cuerpo calloso y acá pues las regiones del tálamo, ¿no? Aquí en esta parte estarían las regiones hipocampales que ahorita acabamos de mencionar. Entonces ya dijimos, esta acetilcolina, en el caso de la unión de las neuronas motoras con las fibras musculares esqueléticas, lo que va a hacer es que se contraigan, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, tiene que ver, que habíamos mencionado ahorita del lóbulo frontal en las regiones hipocampales, tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿sí? En este caso, una de estas funciones cognitivas es la atención y el aprendizaje, ¿sí? Además de, bueno, la memoria. ¿Qué pasa si se deterioran estos núcleos o estos grupos de neuronas que liberan estos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso? Pues si están relacionadas con la atención, el aprendizaje y la memoria, pues entonces hay un deterioro de esas neuronas y por lo tanto provocarían Alzheimer, ¿sí? Precisamente porque ya se deterioraron esas neuronas que están a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto pues hay pérdida de atención, pérdida de aprendizaje y pérdida de memoria, ¿sí?
Entonces aquí es donde ya relacionamos un poco esto. Mencionar que, bueno, la acetilcolina a nivel de músculo solo actúa de manera excitatoria sobre el músculo esquelético, es decir, los que están asociados a los huesos. El músculo cardíaco tiene un efecto contrario, tiene un efecto inhibitorio. Entonces, aunque son fibras musculares cardíacas, fibras miocardiocitos, más bien, aunque son células cardíacas o miocardiocitos, esa acetilcolina no va a estimular la contracción muscular, va a hacer lo contrario, va a disminuir la contracción muscular, ¿sí? Esto, bueno, ya lo verán más adelante en fisiología y biofísica. Entonces, bueno, algunos efectos de esto. Otro neurotransmisor importante es la dopamina, ¿sí? Esta dopamina es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, ¿sí? Esta va a provenir de un aminoácido llamado tirosina, ¿sí? A partir de esta tirosina se forma la dopamina. Y esta va a regular la actividad motora, ¿sí? Y los niveles de respuesta en muchas regiones cerebrales. Por lo tanto, la degeneración de estas neuronas va a generar Parkinson. Recuerden que en el Parkinson pues hay movimientos involuntarios, ¿no? De tipo muscular, por eso es que se regula la actividad motora y su daño de estas neuronas pues tienen este padecimiento, ¿no? El Parkinson. Pero ¿qué sucede a nivel de las zonas cerebrales? Pues que niveles altos de dopamina, dijimos que es un neurotransmisor inhibitorio, por lo tanto va a estar teniendo inhibición sobre varias regiones de tipo cerebral. Entonces, ¿qué va a causar un aumento de esta dopamina? Pues esquizofrenia principalmente, ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? Pues bueno, va a tener padecimientos como alucinaciones, deterioro en el proceso de pensamiento. Entonces, bueno, vemos que siempre tienen que estar como de un modo equilibrado, tanto la producción de como sus receptores. Y aquí vemos que, bueno, estos receptores dopaminérgicos van a participar en gran número de efectos farmacológicos. Ya vimos, en algunos de estos, en agentes tranquilizantes, se utilizan la dopamina por sus efectos inhibitorios, en efectos antidepresivos también, antiparkinsonianos también se utilizan derivados de la dopamina, ¿sí? Estimulantes bueno, en algunos efectos en patologías neurológicas también, ya dijimos Parkinson, esquizofrenia, en adicción de drogas también se utiliza dopamina o agentes derivados de la dopamina o inhibitorios de dopamina también. Otro agente es la noradrenalina, ¿sí? Esta noradrenalina está involucrada en los procesos de atención y también tiene que ver con los procesos de humor, ¿sí? Vemos que, ya lo vimos ahorita que vimos sistema nervioso simpático, va a estar involucrado en las respuestas de emergencia, acelerando el ritmo cardíaco, la respiración, ¿sí? la vasodilatación para el aumento de la tensión arterial, ¿sí? Y vemos que la disminución de la noradrenalina, ¿sí?, se relaciona con trastornos depresivos, mientras que el aumento de esta adrenalina se asocia a fases maníacas en el caso del sistema nervioso, ¿sí?, del sistema nervioso central. Y también se involucra o se relaciona con procesos de ansiedad, también se relaciona esta noradrenalina. El otro neurotransmisor es la serotonina, que hace ratito les mencionaba. Este es el neurotransmisor del confort, ¿sí? Entonces este está relacionado con los estados de ánimo, la inhibición del apetito, la conducta sexual, la inducción del sueño y la regulación del dolor. Entonces para eso está involucrada la serotonina, como aquí dice, es el agente químico del bienestar, ¿sí?
Y bueno, cuando hay niveles bajos de esta serotonina, entonces vendrían procesos de depresión. ¿Qué es lo que se hace en esos procesos de depresión? Pues se utilizan fármacos como el Prozac, que es fluoxetina, que lo que hace es aumentar la secreción de serotonina para atacar problemas de depresión, ¿sí? Entonces son activadores de la secreción de serotonina. Entonces vemos que muchos de los fármacos tienen que ver justamente con la liberación de los neurotransmisores, con la ausencia o presencia de estos neurotransmisores precisamente. Entonces, ¿qué hay? Si hay poca cantidad, pues se aumenta, ¿no? Si hay mucho, pues se ponen inhibidores para que regulemos al organismo en estado normal. Otro neurotransmisor es este, que es GABA o ácido gamma-aminobutírico. ¿Sí? Este tiene que ver con la respuesta al miedo y está relacionado con la capacidad del aprendizaje. Estos o los núcleos que se encuentran o los grupos neuronales que liberan este neurotransmisor están principalmente en la amígdala y en el hipocampo. En la amígdala está más relacionada con las respuestas al miedo, ¿sí? El hipocampo con la capacidad del aprendizaje. Y vemos que las benzodiazepinas, como es el caso del diazepam, tiene efectos relajantes, ¿no? También se utiliza como fármaco precisamente para equilibrar este ácido gamma-aminobutírico o también conocido como GABA. Después estaríamos viendo los opioides o péptidos opioides, ¿sí? O también llamados opioides endógenos. No sé por qué no lo cambia. Pero estos opioides estos opioides son su nombre lo dice, son neurotransmisores parecidos al opio, ¿sí? Que es una droga. ¿Sí? Aquí están, ¿no? Los opioides. ¿Sí? Estos se van a liberar a nivel del sistema límbico, el hipotálamo. ¿Sí? Recuerden que ese sistema límbico y hipotálamo se encuentra a nivel del diencéfalo. Entonces ya más o menos tenemos ubicado dónde se encuentra el diencéfalo y están relacionados con la regulación del dolor y el placer. ¿Sí? Por eso es que muchos se hacen adictos a los derivados del opio. ¿Sí? En cirugías, pues, lo que generalmente se ponen que son opioides para disminuir el dolor. Pero también digamos, bueno, aquí vemos que la activación de estos opioides, ¿sí? Inhibe el dolor, produce una sensación placentera. En este caso, algunos de los fármacos, pues, bueno, ya saben, la morfina, que es el que se utiliza cuando pues, también tiene mucho dolor en una cirugía, ¿sí? Y bueno, el opio, que sería otro opioide. Ya dijimos que producen inhibición del dolor y producción de sensación placentera. Por eso es que fisiológicamente los que hacen mucho ejercicio liberan normalmente opioides endógenos. ¿Para qué? Pues precisamente, inicialmente para regular o disminuir el dolor que causa, no sé, hacer pesas, por ejemplo, ¿no? Hay unas pesas, entonces se forman cristales a nivel de los músculos y pues empieza a doler, ¿no? El cuerpo, para regular esos dolores, empieza a liberar opioides endógenos. ¿Para qué? Para inhibir el dolor ocasional, ¿sí? Entonces, bueno, continúa esta persona haciendo ejercicio y pues incluso después llega a convertirse en una adicción, precisamente porque todo el tiempo se están liberando opioides. ¿Qué pasa cuando una persona está acostumbrada a hacer ejercicio diario y un día no hace ejercicio? Pues se siente, digamos que no se siente con esa sensación placentera que le causaba hacer ejercicio, ¿no? Entonces, precisamente porque el cuerpo constantemente está liberando opioides para regular el dolor que puede causar, en este caso en personas que hacen ejercicio, regula ese dolor y genera esta situación placentera. Entonces es un ejemplo de cómo estos opioides se pueden estar generando constantemente y pues sí, como quien dice, ¿no? Están relacionados con el dolor y con la adicción, ¿no?
Y creo que sería el último neurotransmisor que ya habíamos visto, todas estas regiones que ya habíamos mencionado, pero ya lo mencionamos, lo del sistema nervioso. Y pues creo que ya sería todo lo referente al sistema nervioso. No sé si hay algo que me haya hecho falta de acuerdo al programa temático, pero creo que ya cubrimos toda la parte del sistema nervioso. Y hasta aquí vendría en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente no voy a profundizar en la parte de las funciones de los neurotransmisores, pero sí me interesa que vean un poco de las funciones de estos neurotransmisores, tanto a nivel de comunicación neurona-neurona o neurona con glándulas, placas motoras, etc., ¿no? Entonces, pero sí, lo que sí muy probablemente pues sea que lo de qué estructura se forma a nivel del sistema nervioso, no sé dónde se encuentran los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, los plexos coroideos, todas esas cuestiones que ya hemos estado viendo a nivel anatómico, ¿no? Entonces, sí, muy anatómico mi examen. Y entonces decíamos que, bueno, todavía me falta hacer la consulta la siguiente semana con la otra mitad del grupo, pero decíamos que tentativamente quedaría el examen para el día 6 de mayo, ¿no? Y vendría hasta aquí. Entonces, bueno, esta parte ya quedó grabada, que sería la parte que me faltaba del sistema nervioso, la comparto en un rato más en el canal de YouTube para que ahí puedan empezar a ver los videos que les hace falta de las clases y vendría hasta aquí el examen. ¿Sí? Ya la siguiente clase, ya cuando estemos todos, ya empezamos ya así, ya a ver sistema óseo. Entonces el próximo examen incluiría óseo, muscular, sí lo vemos, pero como ya vimos músculo, parte del músculo liso, músculo cardíaco, ya nos enfocamos prácticamente más en músculo esquelético. Entonces músculo, digestivo y respiratorio, que son bastante sencillos, y urinario. ¿Sí? Una pregunta, ¿el ensayo es para la otra sección o es en general? No, bueno, el ensayo sí para la otra sección, pero de esta semana. A ustedes les tocaría ver la película la siguiente semana. De hecho, la película dura más de 2 horas, entonces pues podrían tomar sus 2 sesiones de clase para pausarla y verla la siguiente clase, ¿no? Pero entonces, ¿qué van a ver ellos la próxima semana? Lo que vimos del sistema óseo. ¿Perdón? Lo que vimos del sistema óseo. Lo voy a repetir, ¿sí? Lo voy a repetir ya con la presentación. Lo que me interesaba ahorita ver que funcionara el cañón, sí, aunque tiene sus deficiencias, pues que funcionara. Y ya vimos que sí funciona, que sí con esta laptop me jala tanto en VGA como en HDMI. Y bueno, pues ya no tener tanto ese problema, ¿no? Pero ya para lo de óseo ya empezaríamos ya formalmente. Si ya nos dicen que ya sería 100% presencial todo el grupo, y iniciaríamos hasta en 2 semanas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, así quedamos entonces. Pues bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos sería hasta cuando, bueno, el 6, ¿no? Sí. Porque este martes, próximo martes, bueno, el lunes en el laboratorio, ¿no? Pero le toca la otra sección. Ajá. nos veremos hasta que ya fuera Sí, hasta que ya sea presencial. Entonces, bueno, pues muchas gracias por prestarme